parte, me toca hablar un poquito de lo que tiene que ver con la producción musical, con música. Aunque sé que no todos los que estamos aquí quizás son músicos o son productores musicales, eh, sé que también aquí hay muchos cantantes y quizá no todo el mundo que está acá se dedica al oficio de la producción musical o al estudio de grabación, pero es bueno tener un poquito de conocimiento sobre esto porque si tú eres cantante, por ejemplo, eh, es bueno que tú tengas conocimiento de qué sucede o cómo es más o menos el mundo de la producción musical para saber decir o pedir lo que necesitas, ¿verdad? Saber qué es lo que quieres. Me he encontrado mucho con que eh, amigos cantantes que son muy buenos en lo que hacen, quizás por no tener como mucho conocimiento de qué se trata el mundo de la grabación, el mundo de la producción musical, pasan mucho tiempo gastando y malgastando tiempo, simplemente dejando eso en manos de otros, a libertad de hacer lo que ese otro quiera, por no saber comunicar o por no saber entender quizás un poco eh, qué es lo que necesita esa canción, esa letra, cuál es el background musical que necesita eso, ¿no? Entonces, eh, quiero hablarles un poquito de lo que tiene, de lo importante que es la producción musical, que la producción musical en sí es todo lo que tiene que ver, obviamente, con cómo se produce desde cero, desde que hay una letra allí, algo escrito, desde que eso tiene unos acordes, desde que eso se le empieza a poner melodía, desde allí hasta que ya está en la radio, está en YouTube, está en Spotify. Todo eso es la producción musical, ese es el mundo, ese es el resultado de producir algo musicalmente. Y quiero que sepas que es algo súper importante, porque así como la letra es algo que para mí, la letra es lo más importante. La verdad, la letra es lo más importante. Con eso no quiere decir que la música no lo sea, porque la música no importa, la música importa y mucho. Porque si la música o la manera en cómo se produce musicalmente esa letra y cómo se hace una canción, si eso no conecta, si la música no conecta con la letra o con lo que se quiere transmitir a través de la letra, entonces le estamos, en vez de sumando, le estamos restando a lo que ese producto y ese resultado puede ser. Y con eso quiere decirles que la producción musical es algo que comienza en la imaginación, no es algo que comienza simplemente en una guitarra, en un piano o en una computadora, es algo que comienza en la imaginación. Y algo que aprendí con el tiempo, que quizás, bueno, le doy gracias a Dios por esta comunidad y este tipo de eventos que se están haciendo gratuitamente, y es porque quizás cuando yo comencé esto no existía de esta manera, no había formas de quizás de obtener la experiencia o el consejo de otros, porque en esa época no se podía. No es que yo sea demasiado viejo, la verdad que no se vayan a confundir con eso. Pero bueno, esto de Zoom es más o menos ya de la pandemia para acá, que ya todo el mundo puede usar esta herramienta y todo el mundo la conoce. Entonces, en ese tiempo no. Y chicos, quiero decirles que la producción musical es algo que comienza en la imaginación la producción musical es tomar buenas decisiones, no es ser un buen músico. Una buena producción musical no se trata simplemente de ser un buen músico o ser un buen cantante o dominar muy bien algún programa de grabación. Eso no es producción musical. Eso no hace una buena producción musical. Una buena producción musical está basada en tomar buenas decisiones. Y lo primero que yo pienso hoy en día, antes de comenzar un arreglo, es qué quiero o qué quiero transmitir y a qué público quiero que ese arreglo o esa producción musical pueda llegar y pueda ser aceptada. Hace 10 años atrás no pensaba en eso. Hace 5 años, 7 años atrás no pensaba en eso. Realmente hace pocos años para acá pude lograr esa conciencia de decir, ok, ¿qué quiero hacer con esta producción musical? Quiero que quien la escuche se asombre de mi capacidad musical. Quiero que quien la escuche eh, pueda sentir que es una canción que puede tocar. Quiero que quien la escuche pueda sentir
que el arreglo no está estorbando la letra. O sea, por eso les hablo de decisiones, porque desde hace un tiempo para acá, o mejor dicho, desde hace 5 años para atrás, cuando yo arreglaba o cuando yo producía algo musicalmente, pensaba en cómo destacar todo lo que yo podía destacar como músico. Y pensaba en la música que a mí me gustaba o lo que yo quería escuchar. Y pensaba muy poco en lo que quizás eh, eh, esta canción o este arreglo musical podía gustarle a alguien más, que no sea un músico, por así decirlo, ¿no? Y me di cuenta que pasé un buen tiempo trabajando en producciones musicales, pero que eran a mi gusto, de la música que a mí me gustaba consumir, de lo que a mí me gustaba escuchar. Y ahí me di cuenta que había un gran dilema en lo que estaba haciendo, porque no estaba haciendo música para la gente, no estaba haciendo música para la iglesia, no estaba haciendo música específicamente para que alguien más pudiera aceptarla como tal, aunque siempre fue música que hice para honrar el nombre de Dios, pero en el fondo de todo eso estaban todos mis gustos personales. Y ahí me di cuenta que eso no es un productor musical. Un productor musical no es una persona que simplemente hace música para que le guste a él mismo, sino que tiene que hacer música para que tenga éxito. ¿Y cuál es el éxito que necesitamos lograr cuando hacemos música dentro del ámbito cristiano? El éxito es que otros puedan consumir esa música y conectar con la letra que esa música tiene, que esa canción tiene. Ese es el éxito. Si eso no sucede y simplemente es una canción que tiene muy buenos arreglos musicales y ya, o suena demasiado bien, pero ya, entonces ahí es donde hay que poner la mirada. Y ese es un consejo que quiero hablarles de hoy porque quizás no muchos pueden darle un consejo así o no muchos tienen esa conciencia. Hoy en día podemos escuchar, hoy en día se lanzan al día cientos de canciones, pero no todas tienen éxito. Y a veces esa pequeña decisión, ese pequeño argumento es lo que define muchas veces hasta dónde una producción musical puede llegar. Para serles honesto, desde que entendí eso, Montesanto empezó a tomar otro rumbo. Montesanto, que es la banda a quien dirijo y donde más me desenvuelvo como productor musical, además de guitarrista, eh, desde que entendí que la música no era solamente para yo disfrutar tocarla y solamente yo sentirme satisfecho con los arreglos que yo había hecho y yo, desde que entendí que debía cambiar eso, eh, Montesanto empezó a tomar otro giro en el resultado de sus canciones. Recuerdo un disco el primer disco o las primeras canciones que se grabaron de Montesanto fueron como en el 2019, por allí. Y es un disco que se llama Fuego por Dios. Fue grabado en estudio y después se grabaron algunas de estas canciones en vivo, pero hoy en día analizo esa producción musical y me di cuenta que incluso hay diferentes géneros musicales dentro de esa producción y todos me gustan o todos me gustaban porque era la música que escuchaba o el estilo de música que escuchaba en esa época. Y bueno, era el primer disco, no obligatoriamente tiene que ser un disco exitoso y que todo el mundo conociera, pero también me di cuenta de que si hubiera tomado otro tipo de decisiones con la música, como lo estoy tomando o como los tomo ahora, quizás hubieran sucedido cosas más rápido o diferentes, ¿no? En esa época. Pero son dos polos distintos, mi pensamiento de esa época y mi pensamiento de hoy. Y todo se decide y todo va rodeado en base a ese argumento hasta dónde y a quién va a llegar esta canción. ¿A quién quiero que llegue esta canción? Quiero que esta canción sea solamente para que los jóvenes la puedan escuchar, alguien muy joven la puede escuchar, pero un adulto no, porque esas decisiones se toman en la producción musical. ¿En qué elementos selecciono? ¿En cómo son los arreglos musicales? ¿A qué instrumento le doy prioridad? Y esto es muy importante, chicos, para todos los que están aquí que son cantantes, para todos los que son músicos, para todos los que son productores musicales. Esto es muy importante. Recuerdo que en mi época, bueno, yo soy venezolano y en mi época quizás de 2015, 16 o un poquito por ahí, en ese tiempo, en mi país se hacía mucho rock y casi toda la música estaba dominada por guitarras fuertes, distorsionadas. Y hubo un tiempo donde eso
tuvo cierta aceptación, incluso dentro de la iglesia. Pero yo me empecé a dar cuenta cuando giraba, tuve la oportunidad de empezar a girar en algunos países desde chico, desde que tenía como 18 o 19 años. Tengo 32 ahora. Desde ese entonces estoy girando y me daba cuenta que habían iglesias que era difícil que realmente aceptaran una canción con guitarras distorsionadas así arriba, muy rockeras. Yo veía que a pesar de que eran canciones lindas, canciones hermosas, el contenido era hermoso, realmente no compaginaba con el sonido de la iglesia. Y la iglesia tiene un sonido, y de eso quiero también hablarles hoy en este momento. La iglesia tiene un sonido y la iglesia tiene un lenguaje musical. Y esto es algo difícil de descifrar o difícil de entender en algunos momentos, pero lo tiene. Y hay cosas y hay elementos que entiendo o he aprendido de que es importante descifrar para no cometer el error de uno mismo hacer que una canción sea rechazada en la iglesia. Entonces, por eso le hablé de decisiones. La música y la producción musical son decisiones, buenas decisiones en base a mis objetivos. Si mi objetivo es que mi canción pueda, si mi objetivo es que mi canción sea canciones para radio y para YouTube y para Spotify, hay un sonido para eso. Por ejemplo, el género pop es un sonido de Spotify. Es un sonido donde tú puedes montarte en tu carro, ponerte tus audífonos, darle volumen y va a sonar muy bien y te vas a sentir increíble y vas a disfrutar la música. Pero probablemente algo demasiado pop o algo demasiado rock no es una canción que la vayan a tocar un domingo en una iglesia. Porque hoy en día dentro de la iglesia predomina lo que es el worship, que no es un género oficialmente, pero bueno, ya se entiende casi como género. Y tiene que ver con el hecho de la forma cómo se compone, pero también en los sonidos que se usan. Entonces, cuando empezamos a hacer una canción, tenemos que saber que si no nos mezclamos con este género, si no tomamos elementos de esto, difícilmente sea una canción que vaya a ser o que permita ser utilizada dentro, ok, perdón, ya está por ahí, se está preparando, ya viene después de mí. Difícilmente esta canción, si no tomamos de estos elementos, puede ser utilizada como una herramienta de la iglesia. Y hoy en día, con Monte Santo, desde hace unos pocos años para acá, tomamos la decisión de conscientemente de que nuestras canciones puedan ser herramientas para la iglesia, que puedan ser parte del sonido de la iglesia. Esa fue nuestra decisión. Pero no con eso quiere decir que vamos a copiar cosas, que vamos a copiar a otros al 100%, aunque desde un tiempo para acá he aprendido que toda la música realmente está hecha, lo que podemos es mezclar e innovar cosas, pero todo está hecho realmente, no hay nada que no se haya hecho ya, es la verdad. Lo que podemos es mejorar el sonido, mezclar cosas y poner nuestra característica en medio de ella. Pero hablándole de eso específicamente, yo me di cuenta que necesitaba, si yo quería llegar a la iglesia y que mi canción pueda ser tocada un domingo, yo necesitaba transformar mi pensamiento y mi decisión en cuanto a la música y encontrar allí un espacio para Montesanto, un espacio en el sonido que quería tener con Montesanto. Y es ahí donde mi pensamiento fue transformado en cuanto a las decisiones que tomaba a la hora de hacer música. Y con esto, por ejemplo, son cosas muy básicas, pero por ejemplo, entendí que no podía mantener quizás guitarras mega distorsionadas en la mezcla y muy arriba, porque quizás esto crea un cierto rechazo a un tipo de gente, por ejemplo, a la gente mayor eso le crea un tipo de rechazo, porque quizás les va a fastidiar un poco el hecho de tener un sonido tan fuerte todo el tiempo allí en la canción. O por ejemplo, empecé a tomar decisiones de no darle prioridad a partes del arreglo donde no se pudieran tocar con una banda. Por ejemplo, podemos escuchar hoy en día canciones que si no es con un playback, es imposible de tocarla. Quizás un intro donde tienen unos loops, unos sonidos de baterías electrónicas que no es un instrumento común dentro de la iglesia. Y por tener ese sonido allí,
y ese sea el sonido que sostiene esa parte, entonces ya eso te crea una limitante a que esa canción pueda ser usada en la iglesia. Porque no todas las iglesias tienen un drum pad, tienen una batería electrónica para recrear ese mismo sonido. Entonces empecé a tomar decisiones de darle prioridad a la banda. Por ejemplo, casi todos los arreglos de Montesanto desde la pandemia para acá, todos esos arreglos se sostienen de la banda. Es la prioridad. La batería es la prioridad, el arreglo del piano es la prioridad, el arreglo de guitarras, no muy difíciles, no muy complejas, no muy experimentales, es la prioridad. Y debajo de eso puedo recrear ya otras cosas. Puedo utilizar sintetizadores, puedo utilizar loops, pero no es la prioridad del sonido. Solamente eso lo complementa. Y eso me permite, entonces, o eso permite que cualquier persona pueda tocar esta canción con playback o sin playback. Entonces, este tipo de decisiones son muy importantes, creo yo, es lo que he aprendido, es lo que he estado experimentando y es lo que siento que le ha podido dar un resultado distinto al mensaje que se quiere llevar con nuestras canciones. Eh, entonces, bueno, esos puntos, chicos, son cosas que no abordé el año pasado, son cosas que quise abordar hoy en día, eh, porque son consejos que no todo el mundo le va a dar o no todo el mundo tiene ese mismo pensamiento, pero es mi pensamiento y es lo que siento que a mí me da resultados. Así que la verdad, chicos, tomen buenas decisiones. Yo creo que si el mensaje o el enfoque de lo que he querido hablar es eso, la producción musical son buenas decisiones en base a mi objetivo. No hagan música por hacer, al menos que solamente quieran divertirse y hacer arreglos solo para divertirse, eso es válido, pero no esperen de eso un resultado al público. Hagan música consciente a quién quieren llegar. ¿Quieren llegar a la iglesia? Entonces tomen de esos tips que les he dado. ¿Quieren hacer música para la radio? Entonces ya saben que es canciones que pueden sonar de una manera distinta, pueden tener otros elementos, no pueden pasar de 3 minutos 30, algo que es muy distinto hoy en día a lo que tiene que ver con las canciones worship en la iglesia, que todas pasan de 7 minutos y de ahí para arriba. Quieren hacer música para niños, entonces hay elementos que a los niños les atrae y les gusta. Quieren hacer música para cine, hay elementos como la orquestación, como todo lo que tiene que ver con lo sinfónico, con los instrumentos de viento, instrumentos de cuerdas, que es característico de ese entorno musical. Pero si quieren hacer música para la iglesia, que es lo que la mayoría apuntamos, entonces ahí hay una clave también dentro del sonido. No hay una fórmula, porque realmente las fórmulas no existen. Y lo importante no es mantenerse haciendo lo mismo. Hay que innovar, hay que atreverse a hacer cosas distintas. Pero dentro de lo distinto, también conservar lo que entendemos que dentro de la iglesia puede funcionar, que alguien más puede tocar. No hacer música solamente que yo puedo tocar por mi habilidad, sino que también otro pueda tocar y que pueda retarlo a hacer mejor también. Entonces, chicos, eso. La producción musical son decisiones en base a mi objetivo. Lo primero que debemos saber es a quién me quiero dirigir, a dónde me quiero dirigir, qué quiero que suceda con esta canción cuando alguien la escuche. Si quiero que se quede impresionado por mis arreglos musicales, está bien, es válido. A alguien le va a gustar eso. Si quiero que esta canción eh, pueda enfocar y apoyar lo que el mensaje quiere que se apoye, ok, eso tiene también una manera de hacerse. Entonces, quiero tener, bueno, quise tener este espacio de compartirles este pensamiento, que es lo que siento actualmente, que es lo que domina mi pensamiento en el momento de producir, y que en base a ahí cada uno de ustedes pueden ser creativos, pueden explorar sus posibilidades, pueden ya pintar el cuadro a su manera, pero con ese pensamiento, con ese pensamiento. No todos vamos a hacer el mismo dibujo dentro del cuadro. La verdad que Dios nos ha dado una capacidad creativa impresionante. Y no se trata de repetir y hacer lo que otros exactamente hacen. Pero si tenemos el pensamiento correcto, si tenemos el objetivo correcto, en base a eso vamos a tomar buenas decisiones de cómo queremos sonar, cómo queremos cantar,
qué letra vamos a usar. Y créanme, chicos, que sí hay forma de innovar. Yo estaba hablando en estos días con un amigo y le decía, wow, es increíble cómo dentro de la industria, entre comillas, de la música cristiana, eh, todo se ha transformado. Yo recuerdo antes del 2010 para atrás, el sonido de la iglesia estaba quizás en géneros como el funk. Marcos Witt recuerdo que Marcos Witt, no sé si todos aquí hemos escuchado a Marcos Witt, espero que sí, porque es un general de la música. Se basaba en muchísimos, su música se podía recorrer algunos géneros diversos como eh, funk, algo de rock, algo de bossa nova, incluso hubo una canción que se mezcló con el reggaetón, no sé si recuerdan algunos en los montes, en los valles, y había como más oportunidad de hacer o de recorrer géneros, y eso era aceptado, era el sonido de la iglesia en ese momento. Pero hoy en día, si tú haces algo exactamente como en esa época, no va a tener quizás el mismo impacto, o no va a tener quizás la misma aceptación, porque el sonido de la iglesia cambia, y tiene que ver con producción musical, porque la letra no cambia, la letra todas adoran a Dios, todas alaban al Señor, todas son para glorificar su nombre o podemos escribir acerca de testimonios y eso no va a cambiar en el tiempo. A la final es letra y mensaje, pero lo que cambia es la producción musical. Lo que cambia es el entorno musical detrás de cada letra. Y eso hay que saberlo entender, saberlo descifrar. Y por eso les he querido compartir todo esto, porque creo que eh, son cosas que no vamos a encontrar por ahí en YouTube o que quizás no vamos a ver un review de alguien hablando algo así como eso. Y creo que nadie personalmente tampoco me vendió esta enseñanza. Yo lo aprendí. Y creo que es algo invaluable y es algo que creo que si ustedes mantienen en su pensamiento para todos aquellos que se dedican a la producción musical, eh, van a empezar a tomar decisiones un poco más acertadas como me sucedió a mí. Y para todos aquellos que son cantantes o son músicos, es algo también importante de saber. Para ti que eres cantante y tienes que contratar a alguien para que te haga tu producción musical, no es lo mismo que tú vayas y digas, bueno, haz lo que quieras, a que tú digas, mira, esta es mi canción, esta es mi letra, pero quiero que esta canción sea una canción que pueda ser eh, eh, aceptada dentro de la iglesia o quiero que esta canción sea una canción que pueda eh, ser de impacto para los jóvenes. Eso es distinto, porque ya eso al productor musical le da una orientación y lo ayuda mucho más a apuntar a ese objetivo que tú quieres apuntar. También mi recomendación es tomen referencias, eso no está mal. Eh, para aquellos cantantes que van y buscan un producto musical, siempre es bueno decir, mira, me gusta esta canción de esta persona, me gusta este estilo de esta banda, me gustaría que de ahí las guitarras suenen como le suenan a ellos, que la batería le suene como le suena a esta otra persona. O sea, porque eso es válido. Todos crecemos a la sombra de algo más y después cada quien toma su propia característica. Y bueno, ese es mi consejo. La verdad que quiero tomar un buen espacio aquí para responder preguntas, porque a mí me llegan muchísimas preguntas a mi DM en Instagram y a veces no tengo como el tiempo de desarrollar lo que sé que a veces hay muchos de ustedes quieren saber, porque es difícil a veces como escribiendo detrás de un teléfono explicar y abordar quizás todo el conocimiento, pero estos espacios son muy buenos porque nos permiten conectarnos y ya profundizar un poquito más. Así que em, quiero abrir un panel de preguntas. No sé si Endry está por ahí, cómo lo pudiéramos hacer, si sería por mensajes, por el chat, o sería que se le permita a alguien por aquí ordenadamente hablar y formular una pregunta. Endry, dime Sí, tú cómo lo hacemos. sí, vamos a hacer así. Por ahí los chicos te están levantando la mano, tú desactivas el audio de quien tú quieras que haga la pregunta. Así que escoge de las personas que tienen la mano levantada y tú le das al botón solicitar desmutear y listo. O si Dale. tú me dices y yo lo desmuteo, como tú digas. Ok, voy a comenzar por aquí con Samuel. Chicos, eso sí les digo,
tratemos de ahorrar el mayor tiempo posible porque hay muchas personas que veo aquí con la mano levantada y sería bueno que todos podamos tener un poquito de tiempo de participación y por eso seamos precisos, no hagamos 5 preguntas, hagamos una, la más importante, para que así otro más pueda participar. Estoy seguro que Ujú. aquí muchos de ustedes tienen preguntas similares y estoy seguro que quizás Samuel va a preguntar algo que alguien más quiere preguntar y eso va a ser de mucho provecho. Así que, Samuel, comenzamos contigo. Hola Douglas, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bendiciones. Tengo una pregunta y me encantaría que tú me la respondieras porque, bueno, eres parte de una banda, en este caso de Montesanto, y es cómo, al ser un grupo, ¿verdad? Siempre hay integrantes que componen más que otros, ¿verdad? Y siempre hay esa duda de cómo quiere la persona, en este caso quien compuso la canción, el producto final o cómo quiere el equipo que ese producto final se vea. No sé si me voy a entender, o sea, cómo ustedes llegan a un acuerdo de que, bueno, de que la compuso es la canción de él o si es el grupo completo que tiene que decidir como tal, cómo va a quedar la canción al final, el estilo, la intención. Excelente pregunta, Samuel. Y es bastante común esa situación dentro de las bandas, dentro de la iglesia, dentro de un grupo. Porque yo creo que lo primero, Samuel, lo más importante es poder establecer cuál es el rol que cada quien tiene. Eso es lo primero más importante, porque mientras eso esté ordenado, eso va a permitir que los intereses personales de cada quien puedan ser regulados. Por ejemplo, eh, Derramo el perfume es una de las canciones más conocidas de Montesanto, pero es una canción que casi el 100% la escribió Sinaí. Sinaí es el chico que canta, por si alguien no lo conoce, es el chico que canta en Montesanto. Y dentro de Montesanto hemos decidido, tomamos una decisión hace mucho tiempo, y es de que los intereses personales de cada quien no son algo que es apartado del grupo, es algo que se reparte para todos. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo hacemos? Porque, ¿qué pasa? Muchos grupos se dividen por este tipo de temas, de que el que más compone siente que tiene como más oportunidad de poder, obviamente, surgir, de que es quizás lo más indispensable o el más importante. Pero por eso les digo, cuando hay roles y cuando hay buena comunicación dentro del grupo y hay confianza, esto no es un problema, al contrario, esto es algo bastante viable. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Nosotros, en el momento de componer o en el momento de que hay una canción que alguien ya tiene, que alguien compuso por su cuenta, en el momento que viene y se pone sobre la mesa, ya se sabe que es una canción de todos y todos abrazamos esa canción. Incluso a nivel de derechos, de autor, de regalías, aparecemos todos, porque eso es lo que permite que el día de mañana no se convierta eso en una competencia de que, bueno, yo voy a escribir para que sea mi canción la que resalte, para que sea mi voz la que sea escuchada. Entonces, es una práctica que nosotros hacemos. No es lo mismo que ustedes tienen que hacer. Eso es decisión de cada quien, de cada banda, de cada ministerio. Pero es algo que funciona a la sanidad presente y del futuro, porque todo lo que se hace se abraza como banda, se abraza como grupo, no se abraza como alguien individual, no se abraza porque, bueno, porque sé que si yo la escribo y en el momento que se publique, yo soy el que voy a ganar más dinero porque yo la escribí. No, eso automáticamente se elimina cuando la canción de alguna manera se ofrenda al grupo y es de todo. Entonces, es una manera, eso me lo enseñó Robert Greene, eso lo hace el grupo Barak también. Hace poco, bueno, hace poco no, como hace 2 años, vengo participando en los songwriting de Grupo Barak y en este último disco, Fuego y Poder, yo aparezco en los derechos de autores de las canciones y yo no fui el que me escribí en cada una de esas canciones, más bien ayudé a la composición melódica.
pero todos los que estaban en ese campamento tenemos el mismo porcentaje de derechos de autor y de regalías sobre esas canciones, para eso mismo, para limpiar cualquier pensamiento que sea para imponer el interés personal. Así que espero con eso poderte haber respondido un poco de esa pregunta. Por aquí está la familia de Maracaibo, Manuel Changó, con Bexaida. Vamos a ver, vamos a ver. Esta gente promete. Está esperando literal. Hello. Hola, ¡Hey! Unánimes. bendición. Bendiciones. Bueno, de verdad que estamos muy agradecidos por todo esto. De verdad que sí. Ha sido bendición. Yo tengo una pregunta con respecto a el giro y el sonido que le dieron a los muchachos, a la banda, con Fiesta en el Desierto, porque estábamos muy acostumbrados a escuchar algo muy similar en muchos aspectos en la música cristiana, pero de la nada sale Fiesta en el Desierto, De la una nada. canción, sí, o sea, entonces sale Fiesta en el Desierto, una canción que sin duda es una mezcla entre lo que conocíamos hace como 20 años, 30 años en las iglesias, de los coritos, con la mezcla de lo que hoy escuchamos hoy en día. Entonces, Como el worship. exacto. Es un corito worship. Entonces, quisiera saber exactamente, ¿cómo fue para ustedes, o sea, cómo fue la experiencia de ustedes al momento de trabajar esa canción? Porque obviamente es algo que le dio un giro muy radical a lo que ustedes están haciendo ahorita, actualmente. Bueno, brother, tremenda pregunta, la verdad, porque también estaba conversando con un amigo y le decía que eso fue un riesgo que tomamos haciendo esa canción porque no habíamos hecho algo parecido a eso nunca, pero, pero al mismo tiempo era algo que nos identificaba. Yo creo que, bueno, nosotros tuvimos una gira en Venezuela el año pasado en septiembre, una gira de un mes de 17 conciertos y no sé cómo salió, pero en los ensayos para esa gira, al final empezamos a hacer unos coritos, los coritos viejos remolineando y este tipo de cosas, y con eso estábamos cerrando los conciertos. En Maracaibo eso no sucedió porque se fue la luz y no, no se llegó a esa etapa del concierto. Sí, gracias. Ah, bueno, ustedes estuvieron ahí. Pero En bueno, nos Barquisimeto empezamos. que pudimos ver Sí, el final, claro, el buen en final del Barquisimeto. concierto. Sí, entonces empezamos a identificarnos muchísimo con esas canciones. Yo obviamente las toqué muchas veces desde mis comienzos en la iglesia como músico, las toqué y siempre vi que eran canciones que permanecían en el tiempo. Que en cualquier momento, en cualquier iglesia, yo sé que cualquiera de ustedes, canciones como Remolineando y estas Claro, canciones son canciones que se tocan. Y entendimos que esas canciones el, contienen el sonido o una parte del lenguaje y el sonido de la iglesia. Y básicamente tomamos el riesgo de personificar eso, de apropiarnos de ese derecho, de ese sonido de la iglesia y llevarlo a nuestro entorno, llevarlo, no hacerlo solamente que suene mejor, porque por ejemplo, una banda como Miel San Marco toca estos coritos ya viejos, pero suenan muchísimo mejor porque están mejor mezclados, mejor arreglados, mejor ejecutados, mejor masterizados. Eh, y son los mismos coritos viejos, pero suenan mucho mejor. Entonces nosotros dijimos, no solamente queremos que suene mejor, sino que sea algo que se pueda mezclar con nuestro sonido musical, con nuestra característica, con nuestro carácter en el performance. Y ahí abordo un punto muy importante, ¿no? Yo cometí muchas veces el error antes de, cuando empecé a producir música y a grabar, de que yo desconectaba la producción musical literalmente con el carácter de esa misma canción en vivo. Yo decía, bueno, en vivo es una cosa, pero en el estudio es otra. En el estudio no se puede hacer lo mismo que se hace en vivo. Y cuando empecé a transformar ese pensamiento, de decir, quiero hacer en el estudio, quiero grabar literalmente las cosas como en vivo suceden. Desde ese entonces venimos grabando todo en vivo,
porque hay un sonido ahí en vivo, en el sonido de la grabación en vivo que no sucede en el estudio. Pero aparte de eso, lo que quisimos hacer con esta canción es darle el carácter de lo que experimentamos en esa gira en Venezuela y de lo que obviamente sucede con la gente cuando se tocan canciones como esta, porque es el lenguaje, es parte del lenguaje de la iglesia y no podemos ignorarlo. ¿Por qué vamos a rechazarlos? Al contrario, si lo disfrutamos, si eso crea un efecto en nuestras emociones, en nuestra alma, nos pone felices, nos hace adorar a Dios con todo, ¿por qué lo vamos a ignorar? Vamos a usar este recurso y lo llevamos a nuestro entorno musical. Y de ahí sale esta canción. Yo les soy sincero, al principio estaba un poquito opuesto, para decirles la verdad, porque no encontraba una forma de hacer algo que no sonara igual a lo que ya estaba hecho. O sea, yo decía, no quiero hacer un corito, no quiero llevar algo que suene tradicional a Montesanto porque no es el sonido de Montesanto, o sea, no, está muy alejado de lo que hacemos. Y no encontraba una posibilidad, para serles sincero, no encontraba una posibilidad de hacer algo que, que sonara eso, pero que fuera distinto a eso. Y la verdad que ahí es donde yo le digo, Dios es un Dios de creatividad, porque no es algo que yo pueda jactarme de que, bueno, yo lo tenía planificado y yo ya sabía cómo, no. Les soy sincero, fue algo que fue saliendo, o sea, la manera en que comenzó hasta donde terminó fue algo que simplemente fue saliendo de esa forma, o sea, y literalmente ahí yo le doy toda la atribución a Dios, al Espíritu Santo, porque creo que nos guió a ese sonido, literalmente. Y no tiene que ver con mi capacidad musical, la verdad no. Es importante tener una buena capacidad musical porque eso es el límite que le vamos a poner a Dios para que pueda hacer música con nosotros, ¿no? Pero no tiene que ver con mi capacidad mi atributo musical. Tiene que ver con que Dios lo dirigió de esa manera, pero bajo el pensamiento de entender eso, de entender que ese es parte del sonido de la iglesia y va a seguir siendo parte por muchos años. Y bueno, creo que Dios nos permitió mirar, reconocer eso y a partir de allí salió esta canción. Además de que obviamente es un testimonio, la letra es un testimonio. A mí me da risa porque el título de esa canción, Fiesta en el Desierto, es un título que yo tenía en mi teléfono escrito desde hace 4 años, estando en un desierto. Y para no hacerles el cuento demasiado largo, la verdad que simplemente eso fue en la transición cuando nos tuvimos que emigrar de Venezuela a República Dominicana. Y recuerdo que una de las primeras predicas que escuché era una predica acerca de fiesta en el desierto. Y en ese tiempo estábamos atravesando un desierto. Y eso quedó grabado en mi corazón. Yo decía, wow, ¿cómo es posible o cómo eso sucede de que en medio de un desierto Dios nos pueda llevar un tiempo de sentirnos gozosos, de mantenernos como si estuviéramos en una fiesta alegre? Y de ahí nació todo eso. Pero hablando del sonido, básicamente eso, chicos. Yo creo que si le permitimos a Dios con ese pensamiento correcto de bendecir la iglesia, de que no sea música personal, sino que sea música que bendiga a otros, Dios quiere hacer eso con nosotros. Dios puede hacer eso contigo, sin importar demasiado tu capacidad musical. Es importante tu capacidad musical. Es importante esforzarse, es importante crecer como músico, es importante dominar herramientas, es importante entender cómo funciona tu instrumento, cómo hacerte sonar mejor, cómo hacerte cantar mejor, utilizar o esforzarse por conseguir las mejores herramientas, una buena guitarra, una buena batería. Eso es importante porque Dios mira ese esfuerzo.